Muchísimas gracias. Para mí es realmente un placer y un honor poderme dirigir a ustedes, un grupo de jóvenes valiosísimo, que estoy seguro el día de mañana darán que hablar mucho y para bien acá en el país. Creo que sin más vamos a entrar directamente a lo que ustedes han querido escuchar, que es qué puede pasar con la situación de las empresas ahora que se presenta la transformación digital. Así que si me permiten, voy a llevarlos hacia la presentación. Muy bien, pues lo que vamos a hablar ahora es del impacto de la nueva tecnología digital en el trabajo empresarial. Entonces, si me permiten ustedes, durante aproximadamente unos 40 minutos o 50 minutos, yo quisiera dirigirme a ustedes para ver un poquito esto que está pasando y que ustedes ven en la foto que ahí se representa. Es todo el mundo está con tecnología digital, menos una señora, pero es una señora bastante mayor. Pero tampoco no se preocupen que la foto está trucada. En realidad la señora también tiene un celular y también está mirando por celular. Y lo que pasa es que en realidad hoy todos tenemos conexión a la tecnología. Fíjense en este gráfico que les muestro a continuación. Esto es un gráfico que en el eje de las X nos dice las horas del día, y en estas horas del día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, va mirando en porcentaje qué porcentaje de su tiempo la gente le dedica a actividades de tecnología o actividades que tienen que ver con conexión con medios y medios digitales de alguna forma, que vendría a ser esta parte morada, qué porcentaje de su tiempo está durmiendo, que es esta parte gris, y qué porcentaje de su tiempo está haciendo otras actividades, que son actividades que de alguna manera en esta parte verde son actividades que no tienen que ver con cuestiones digitales. Y ustedes podrán darse cuenta, mirando este gráfico, que los periodos de tiempo totales son prácticamente iguales. Inclusive, si lo midieran, se darían cuenta que en la parte digital, es decir, en la parte gris, en la parte morada, digamos que es digital y de medios, es inclusive un poquito más de tiempo que el verde. Y la pregunta que les hago es a futuro, cuando este niño, por ejemplo ahí, que ese sí es efectivamente un nativo digital, cuando este niño crezca, ¿cómo creen que va, o a lo largo de su vida, cómo creen que va a irse dando esa curva? Y entonces, eso es lo que realmente nos mueve. Lo que nos mueve es que ya hoy vivimos en un mundo enormemente digital, y lo único que puede pasar en los próximos años es aumentar y aumentar el contacto digital. Por eso es que creemos que es muy relevante el tema que ha seleccionado la UDEP para tratar con ustedes, que es la transformación digital y la manera en que impactará con nosotros. Permítanme seguir la siguiente agenda. Conversar primero sobre qué es la transformación digital, luego hablar sobre cuáles pueden ser las consecuencias en el mundo del trabajo, después qué cosa es el Big Data, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es inteligencia artificial y qué cosa es Internet of Things? Que como veremos son algunas de las tecnologías que permiten que se dé lugar la transformación digital. Y por último, ya entraremos a conversar sobre cómo puede impactar en nosotros, tanto a nivel personal, como a nivel empresarial, como a nivel de sociedad. ¿Les parece? Así que vamos para adelante. Entonces, con respecto a la transformación digital, lo primero que tenemos que entender es que la transformación digital es una revolución en el modo de pensar, en el modo de hacer y en el modo de consumir, pero que se da no solamente a nivel de empresas, sino en la sociedad en su conjunto. Y esto se produce porque aparecen varias tecnologías de manera simultánea. Fíjense, si Internet causó toda una revolución, que es la revolución 3.0, imagínense aquí, no es solamente una tecnología como fue Internet, sino 5 tecnologías que ocurren simultáneamente para producir la revolución del Internet 4.0 o la transformación digital, en la cual está el mobile, que es los celulares, las tablets y todo ese tipo de cosas, el Internet de las cosas, las redes sociales, el Big Data y la nube, que es el cloud. Paralelamente a estas, o posteriormente a estas, se han ido desarrollando unas tecnologías emergentes que están consolidándose, no tanto como las anteriores, pero que le vienen a continuación, como es la inteligencia artificial, de lo cual hablaremos algo hoy día, el 3D printing o las impresoras 3D, que eso se lo dejamos un poquito más hacia los ingenieros y a todos ellos, y el blockchain, que es una tecnología emergente que está pues todavía dando sus pasos y todavía no termina de consolidarse, pero no dudo que terminará de hacerlo
en unos años más. Y luego tenemos unas tecnologías convergentes, es decir, que son una mezcla de las anteriores. Y así se generan los robots, así se generan los vehículos autónomos, así se generan los drones, la realidad virtual, la realidad aumentada. Muchos de ustedes han visto todas estas cosas que estamos hablando, o sea, la mayoría de ustedes, si no todos, deben tener un smartphone, la mayoría de ustedes, la mayoría, sea Apple, iPhone, o sea, algunos de los que trabajan con Android, la mayoría de ustedes debe tener algún tipo de red social, llámese Facebook, llámese WhatsApp, o inclusive conectarse a través de Google y cosas de ese tipo. Y todo esto lo hacen sin darse cuenta, generando una cantidad de datos asombrosa. Y esa cantidad de datos asombrosa y todo este tipo de cosas son posibles de hacer a nivel económico porque existe el cloud, existe la nube. La nube es lo que nos permite que en vez de estar utilizando procesadores propios, se utilicen procesadores subcontratados de muchísima potencia. O discos de almacenamiento que en vez de que sean propios, sean discos de almacenamiento contratados y que también sean de muy bajo costo. Y todo esto posible porque además la velocidad de comunicación se ha ido desarrollando pues de manera pues altísima. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto de acá, estos cambios, digamos, en la manera de consumir, en la manera de trabajar, en la manera de decidir inclusive, ha producido cambios a nivel de negocios, tanto en productos, servicios, que por ejemplo uno se puede dar cuenta cuando uno consume, por ejemplo, un producto como una película. La manera como uno consume una película ya no es como la consumía antes, que se iba pues a una tienda que le alquilaba un CD o le alquilaba un videocassette, sino que ahora estos productos y estos servicios los consumimos probablemente a través de Netflix y lo hacemos con una compañía que no solamente nos permite bajar una cantidad de productos, de películas enorme, digamos, que tiene almacenada, sino que además nos sugiere qué películas pueden gustarnos en base a acciones anteriores que hayamos tenido. Eso, por ejemplo, es una combinación de inteligencia artificial con temas de la nube. Luego, muchos procesos, en muchas industrias, muchos procesos, en muchos negocios, muchos procesos se van automatizando o se van mejorando. Entonces, por ejemplo, en lo que a ustedes respecta, el registro contable, pues irá pasando a la historia como tal. Y la tarea que más bien tendrá que hacerse y no pasará a la historia será la capacidad de analizar toda esa información. Y esto irá pasando a la posteridad, producto justamente de tecnologías como el mobile, de la misma automatización, de lo que se llama el Robot Process Automation, que es una especie de pinino, si quieren, entre Big Data y algo de inteligencia artificial, de la misma inteligencia artificial. Pero todas estas cosas lo que hará será hacer que las tareas repetitivas sean automatizadas y ya no sean hechas por humanos. Pero la actividad de pensar, de analizar, de encontrar relaciones difíciles, porque las fáciles las harán las computadoras, las relaciones difíciles y los análisis y la parte analítica, eso será muy importante que lo sigan haciendo humanos. Claro, todo esto trae un desafío, y un desafío que Ernesto y Ludep han decidido acometer con una reformulación de la carrera de contabilidad, en la cual pues ustedes seguramente van a tener, como me contaba Ernesto, una cantidad importante de cursos de analítica y cosas de ese tipo para que los prepare hacia el futuro. Y lo otro que cambia también son los modelos de negocio. De un modelo de negocio, por ejemplo, el taxi, por decirlo de alguna manera, pues los taxis, uno estaba acostumbrado a que los taxis sean compañías que eran propietarias de los vehículos. Ahora resulta que hay una compañía que se llama Uber, que no es propietaria de ningún vehículo y sin embargo conecta a los usuarios que quieren tomar un taxi con las personas que tienen una movilidad y que quieren dar un servicio de movilidad. Estos modelos de negocio llamados de plataforma, que ahora veremos un poquito más adelante, son cambios importantes. De la misma manera, estos cambios importantes también ocurren cuando, por ejemplo, tenemos ahora tanto e-commerce y tanta entrega, digamos, de productos directos. Y que es no solamente digital, sino es una combinación de elementos digitales con elementos físicos. Ahora bien, si bien todos estos cambios suenan positivos, también hay desafíos por otro lado.
Un desafío vienen a ser los hackers, y por eso ustedes ven ahí lo de cybersecurity. Otro desafío importante es el uso de datos, la privacidad de los datos, la ética con la que se usen los datos y cosas de ese tipo. Pues bien, hasta ahí vamos con qué cosa es la transformación digital. Pero vayamos viendo qué cosa impulsa la transformación digital. Y lo que impulsa la transformación digital, por un lado, es el avance exponencial de la tecnología. Es decir, la tecnología avanza a un ritmo frenético, a un ritmo tan grande que, como se dice, oye, en el lapso de solamente un año, o a veces un poquitito más, pero en un lapso tan pequeño de tiempo, es que puede pasarnos de que lo que podía procesar con velocidad de 1, podrá ahora procesar con velocidad de 2. Lo que podría almacenar como capacidad de 1, puede almacenar como capacidad de 2. Y lo que pueda transmitirse a velocidad de 1, pueda transmitirse a velocidad de 2. Es decir, a final de cuentas, las cosas se van duplicando en periodos, y la potencia de las cosas tecnológicas se van duplicando en periodos entre año, año y medio. Bien, eso es el habilitador. Pero ¿qué es lo que realmente impulsa el que se dé la transformación digital? El que se dé la transformación digital es impulsado más por un consumidor, que es el que jala las cosas. Y luego las tecnologías lo que permite es ofrecer, digamos, los cambios en productos, procesos o modelo de negocio que habilitan que ese consumidor que está pidiendo más pueda ser satisfecho. Entonces, es el consumidor en el que hay que mirar y es en el que hay que pensar para ver por dónde hay que ir llevando la transformación digital. Porque ese consumidor, desde el mundo es mundo, lo que quiere es más prestaciones, es decir, cosas mejores. Lo que quiere es cosas más fáciles de adquirir y de usar, es decir, más convenientes. Y lo que quiere es cosas más baratas, es decir, de precio más accesible. Esta foto, por ejemplo, que ven acá, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué cosa es? Y los que tengan ahí, por ejemplo, en el chat, contéstenme si quieren qué cosa creen que es. A ver. Los desafío un poco. Por el chat pueden comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, vayan poniéndome en el chat qué cosa creen que es lo que aparece en este momento en pantalla. Hasta el momento tenemos la respuesta de Eduardo Seminario. Muy bien. Básicamente la respuesta dice, por un lado, un CPU grande, una cámara, y por otro lado, una unidad de memoria. Lo que es esto es un disco duro, ¿de acuerdo? Este es un disco duro de hace unos 50 años más o menos, o un poco más, de los años 50. Es decir, un disco duro de hace 70 años. ¿Qué capacidad creen que tenía ese disco duro? Contéstenme por el chat. ¿Qué capacidad creen que tenía ese disco duro? ¿Cuántos gigas, cuántos teras, cuántos megas, cuántos, no sé? ¿Qué capacidad creen que tenía ese chat, ese disco duro? Más de 50 megabytes, 10 megas, 1 gigabyte, menos que la de un USB promedio. Muchísimo menos que un USB promedio. Imagínense, tremendo aparato, lo que tenía de capacidad era solo 4 megas. Es decir, ni siquiera capaz de almacenar lo que hoy tiene una foto de alta resolución. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la tecnología ha ido avanzando. Imagínense cómo ha ido avanzando la tecnología, que en el año 71, el procesador más veloz de todos, ¿de acuerdo? Era el Intel 4004, de los comerciales, ¿no? Y en el 2016 era el Internet Skylane. El del 71 tenía 2.400 transistores, mientras que el del 2016 tenía 1.750 millones de transistores. Es decir, en este periodo de 40 años,
la capacidad de velocidad, digamos, de procesamiento de los transistores se ha multiplicado por 400.000 veces. ¿Se pueden imaginar eso? Y eso es justamente por ese efecto exponencial de que les hablaba. Ahora bien, ya sabemos qué es la transformación digital, ya sabemos por qué se produce y cómo es que se produce de una manera tan fuerte. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué es importante? Entonces, es importante porque por un lado nos presenta oportunidades muy grandes, como servir mejor a nuestros clientes, como desarrollar nuevos productos. O sea, yo sirvo mejor a mis clientes porque fíjense, yo ahora pues puedo ver películas en mi casa sin salir de mi casa, no tengo que ir a una tienda a recogerlo. Yo puedo desarrollar nuevos productos. Yo en mi cámara, en mi iPhone, por ejemplo, yo puedo tener pues no solamente gracias a todas estas cosas, yo puedo tener cosas como por ejemplo el WhatsApp, ¿de acuerdo? Perdón, no solo el WhatsApp, puedo tener inclusive el Waze, que me ayude a saber cuánto tiempo yo puedo tardar en moverme de un punto a otro punto. Puede mejorar la eficiencia de los procesos y puede desarrollar nuevos modelos de negocio, como les decía. O sea, hoy día, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en cómo es hoy el negocio de la música y cómo era el negocio de la música en la época en que Ernesto y yo éramos jóvenes, pues en nuestra época los artistas escribían sus canciones, las volvían populares y luego se dedicaban a vivir de sus royalties, de sus regalías. Pero ¿qué ha pasado con eso? Ha pasado que esto cambió y de tener los CDs, de tener los discos de acetato, de cambiar esos hacia CDs, hacia CDs y de los CDs comenzar a cambiar hasta llegar al Spotify, pues resulta que hoy día el negocio de las regalías pues no alcanza de manera tan grande como para que vivan sin hacer nada más estos artistas. Y entonces ahora los tenemos a los artistas haciendo giras hasta los 70 años, 80 años, haciendo giras para seguir consiguiendo ingresos porque ya los royalties no son un tema suficiente, cambió el modelo de negocio. Pero no solamente cambió el modelo de negocio ahí, sino cuántos han ido a una disquera últimamente. Antiguamente habían tiendas en las que se vendían discos. Hoy día no hay ninguna tienda en la que se vendía discos. ¿Cuántos de ustedes tienen su música en CD? Pues muy pocos probablemente tengan música en CD, porque ya la tienen levantada en su iPhone o en el smartphone que tengan o en su computador. Pero también hay desafíos muy grandes, como les decía. Estos desafíos vienen porque van a haber nuevos competidores en los negocios. Estos nuevos competidores pueden salir por startups o por negocios adyacentes. Por otro lado, los clientes van a ser más exigentes. Ya cada uno tiene un servicio como el que da Amazon. No sé cuántos de ustedes han llegado a hacer compras por Amazon. Ese es otro ejemplo de, por decir, un nuevo modelo de negocio en el cual conecta el Amazon ¿a quién? Al mundo de los productores de distintos productos con el mundo de los consumidores. Y Amazon es una plataforma que los conecta y tiene un negocio en el cual gana un montón de plata sin ser propietario de excesivamente una cantidad de tiendas, ni de nada, ni almacenes, ni cosas de ese tipo. Tiene algunos, pero relativamente pocos, si comparamos con otras tiendas mucho más grandes, ¿de acuerdo? Del mundo físico. Y también porque todos estos desafíos lo que van a necesitar de las empresas es inversión y transformación, y eso entraña siempre pues unos riesgos. Lo que pasa es que en definitiva, pues tarde o temprano le va a tocar a todos los sectores y actividades. Así que mejor es que nos preparemos para ver cómo vamos a capturar las oportunidades y cómo vamos a batallar contra esos desafíos que se presenten. Este es un ejemplo de un banco, el Wells Fargo en Estados Unidos, pero podría ser el banco de crédito o podría ser Scotia o cualquier banco. Esta puede ser su página web cuando vivían un mundo tranquilo. En esta página web se habla de distintos productos. ¿Quieren ver qué competencia tiene, por ejemplo, en Estados Unidos un banco comercial tradicional? Fíjense la cantidad de competidores. Enorme cantidad de competidores que son pequeñas empresitas chiquitas, como si fueran pequeñas pirañitas que van a nichos específicos de negocio. Entonces, en vez de competir con 4 bancos, compito con cientos de pequeñas empresas especializadas. Unas en el tipo de cambio, otras en el crédito, otras en los pagos, otros en préstamos de un tipo, otros en préstamos de otro tipo, etc. Además de eso, pues lo otro es que también no solamente compito con estas pequeñas pirañitas, sino compito también con los grandes tiburones
que son Amazon, Google, Apple, están entrando en el sistema de pago. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es como se muestra en este gráfico, que antiguamente, si teníamos el tiempo y los cambios en el negocio, en el eje de las Is, pues lo que veíamos era que los cambios se producían de una manera escalonada. Cada cierto tiempo, ¡pum!, se producía un cambio. Pasaba un tiempo y ¡pum!, se producía otro cambio. Sin embargo, hoy, ¿qué cosa es lo que pasa? Pasa lo de la línea roja. El cambio es más bien una constante y ya no una cosa escalonada. Es decir, hay mucha más velocidad de cambio. Pero no solamente hay más velocidad de cambio, sino, como dice ese artículo, el cambio puede venir de cualquier lado. Este es un artículo en un periódico en el cual hay unas declaraciones del presidente del BBVA, digamos, en España, del presidente mundial del BBVA, en el cual dice que si los bancos no se fijan en Amazon y en Google, pues podrían morir. Es decir, la amenaza fundamental de los bancos, más que en las fintechs inclusive, las miran por el lado de lo que Amazon o Google podrían hacer en el negocio bancario. Es así que muchos bancos justamente por eso han dicho, oye, debemos convertirnos ya no en bancos, sino en empresas de software, porque la mayoría de transacciones y de cosas que hacen los bancos pueden ser fácilmente digitalizables. En esta gráfica lo que pueden ver es en el tiempo, que es el eje de las X, distintos niveles de penetración de Internet. Y entonces vamos viendo cómo primero comenzó en medios, pues oye, las revistas, los periódicos y todo ese tipo de cosas, la música, todo eso comenzó a digitalizarse. Después pasó al retail, como Amazon y tiendas de ese tipo. Después a las telecomunicaciones, a los seguros, a la banca. Pero en definitiva ha terminado pasando a todos los sectores. Inclusive un sector que muchas veces estuvo muy regulado como el de salud. Van a ver cómo ahora, a raíz de esta tremenda desgracia del COVID, va a comenzar a ser mucho más intensivo en uso de tecnología y va a haber desarrollos de cosas buenas como por ejemplo la telemedicina. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto son, por un lado, que se produce más eficiencia, como hemos hablado, una personalización de productos. Ustedes imagínense en este momento, en otros países, y esto está por llegar acá al Perú, hay compañías de seguro de autos que les venden el seguro con un dispositivo que ustedes lo llevan junto a su llave y que les lleva el control de cómo están manejando el auto. Les lleva el control de cuál es el tipo de frenada, cuál es el tipo de maniobra, la velocidad a la que van, etc. Y es decir, ese dispositivo, que es un dispositivo conectado a los computadores centrales de la empresa de seguros, y esto es Internet of Things o Internet de las cosas, llevado a la nube y que después va a las otras computadoras, permite identificar quién es buen conductor y quién es mal conductor. Y entonces los que son malos conductores, como en mi caso, pues tendrán que pagar una prima de seguro más alto que los que son buenos conductores, como es el caso de mi mujer. Mi esposa es una magnífica conductora, pues ella pagará mucho menos seguro que el que tenga que pagar yo, que soy muy malo manejando. Otra de las consecuencias es el tema de la desintermediación. Como les decía, o sea, fíjense, Ji-Chang, por decirle que es una distribuidora nacional importante, pues normalmente trabaja pues vendiéndole a veces a algunos distribuidores un poco más pequeños, de ahí a las bodegas y de ahí a los hogares. Pero hoy, una de las cosas que se está produciendo es una desintermediación. Está llegando con una canasta más o menos importante de productos directamente desde sus instalaciones hacia las casas de los consumidores. Es decir, se está desintermediando. Cuando Amazon comenzó a vender libros, era un sector en el que había un editor, un mayorista, un distribuidor, una tienda de libros, y de ahí llegaba al consumidor final. ¿Qué ha llegado a hacer Amazon? Ya Amazon ha llegado al extremo de decir, tengo al editor, pero ahora tengo Kindle, que es la manera de vender digitalmente los libros, y tengo al consumidor. Así que sin salir de casa, pues uno puede comprar y leer libros. Lo otro que se ha desarrollado son los negocios de plataforma. Estos negocios de plataforma donde conecta oferta y demanda. Negocios de plataforma no son nuevos en la historia de la humanidad. Estos son
tan antiguos como el mercado persa o el mercado inca. Lo que pasa es que hoy los negocios de plataforma son digitales, a diferencia de lo que puede ser un mall. ¿Y cuál es la importancia cuando son digitales? Que yo cuando, por ejemplo, necesito agregar más tiendas, pues a Amazon o a cualquier plataforma de este tipo no le cuesta nada hacerle espacio en sus discos y en sus computadoras a unas tiendas adicionales. Mientras que si yo estuviera hablando de un mall, ¿de acuerdo? Y necesito más oferta, tendría que estar construyendo más tiendas. O de la misma manera, Airbnb, que es esta cadena tan famosa de hoteles, que es en realidad un servicio de plataforma, más que una cadena, perdón, de hoteles, es un servicio de plataforma, donde Airbnb la oferta la ponen personas que quieren alquilar su casa, su departamento, y la demanda es la demanda de la gente que busca alojamiento. ¿Y qué hace Airbnb? Y Airbnb, pues le vienen unas personas queriendo incorporar sus habitaciones a la plataforma y a la oferta de Airbnb, pues a Airbnb prácticamente no le cuesta nada incorporarlos. Mientras que si eso lo hiciera para Costa del Sol, si quisiera ampliar sus habitaciones, tendría que gastar una buena cantidad de dinero en proveer esos activos físicos. De la misma manera con la demanda. Si yo quiero incorporar más demanda, me cuesta muy poco, si ya estoy en Piura o una plataforma digital, irme a Trujillo, irme a Chiclayo o irme a Europa, digamos, para capturar la demanda. Mientras que si la tengo que hacer con medios físicos, pues el costo sería mucho más grande. Por eso es tan importante que ustedes ven que los negocios de plataforma se peleen tanto por cada vez tener más y más y más volumen. ¿Por qué? Porque una vez que ya llegaron a un nivel mínimo de costos, digamos, o de volumen, cuando ya cubren sus costos fijos, todo lo demás es puramente ganancia. Lo otro importante en los modelos de plataforma es que se produce un círculo virtuoso. Cuando, por ejemplo, en otro negocio de plataforma, como puede ser un teléfono celular, pues los teléfonos celulares que tienen Android o que tienen iOS, que es el del iPhone, pues ¿qué tienen? Tienen mucha gente que los mira, es decir, tienen mucha demanda. Por lo tanto, si yo soy un desarrollador de aplicaciones, ¿en qué plataforma voy a desarrollar? Pues en iOS o en Android. Difícilmente me iré a una plataforma que tiene poca demanda. Entonces yo tendré mis aplicaciones en esas dos plataformas. ¿Qué es lo que se consigue? Se consigue que mi producto sea más rico y por lo tanto cuando alguien se va a comprar un celular dice, oye, ¿a cuál me compro? Pues uno que tenga muchas aplicaciones. ¿Y quiénes tienen muchas aplicaciones? O iPhone o Android. Y entonces el círculo se convierte en un círculo virtuoso, donde a más demanda, más desarrolladores de aplicaciones, y a más desarrolladores de aplicaciones, más demanda. Por eso es que es muy difícil penetrar. Fuera de iOS y Android, es muy difícil que aparezca un tercer sistema operativo. Cuando nosotros miramos, esto en las plataformas es tan importante que cuando miramos a las compañías más grandes del mundo por valor de mercado, fíjense en este ranking, está desde el año 80, distintos años, y está hasta el año 2018. El año 2019 es prácticamente una réplica. El negocio de más valor en el mundo es Apple, que es un negocio de plataforma. El segundo es Amazon. Apple es un negocio de plataforma porque conecta desarrolladores de aplicación con usuarios de teléfonos móviles. Amazon es un negocio de plataforma que conecta al productor de ropa, de libros, de una serie de cosas con los compradores. Microsoft también es un negocio de plataforma porque de alguna manera conecta a los que desarrollan para Windows, por ejemplo, con los que compran justamente una computadora que tenga un sistema operativo que tenga muchas aplicaciones corriendo sobre ella. Alphabet, que es Google, ocurre una cosa similar. Luego el siguiente es un negocio más bien financiero. Facebook también es un negocio de plataforma que conecta gente que quiere escribir una noticia con gente que quiere leer una noticia o gente que quiere enterarse. Alibaba es la versión china de Amazon. Tencent es algo parecido. Y luego está JP Morgan, que es un banco, y Johnson & Johnson, que es una empresa de salud. Entonces imagínense, dentro de las 10 empresas más valiosas del mundo, en términos de valor de mercado, 7 son tecnológicas, pero no solamente son tecnológicas, sino que además son de plataforma.
Y luego el otro concepto que es importante que viene con la transformación digital es toda esta ebullición, digamos, de ecosistemas. ¿Qué son ecosistemas? Son conjuntos de relaciones, de organismos relacionados que de alguna manera ayudan a que se forje un producto o un servicio o un bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo el iPhone, para poder funcionar, tiene unas relaciones tremendas con un montón de actores. Tiene con los desarrolladores de las aplicaciones, porque iPhone no desarrolla todas sus aplicaciones, la gran mayoría son de terceros. Tiene relaciones con los artistas a través de iTunes, entonces son los artistas los que le proveen la música. Tiene relaciones con bancos para justamente poder hacer Apple Pay, que es algo que no está funcionando todavía acá en el Perú, pero que ya llegará dentro de poco. Y luego relaciones con una serie de otras compañías que le fabrican y que los complementan y cosas por el estilo. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos viviendo un mundo en el cual los negocios ya no pelean solos, no pelean como conjuntos de negocios contra otro conjunto de negocios. Cuando antiguamente existía el BlackBerry, que fue destronado por los smartphones, el BlackBerry se hacía prácticamente todo. Y es muy difícil cuando uno se hace todo, ser realmente bueno en cada uno de los detalles. Mientras que esa es la magia de iPhone. La magia de Steve Jobs es decir, oye, yo voy a orquestar o a organizar a todo un conjunto enorme de compañías que van a trabajar alrededor mío y que esto me va a permitir a mí ser muy fuerte y naturalmente también irles pagando apropiadamente a cada uno de los que quiera ser parte de ese gran equipo mío que se llama el ecosistema de Apple. Bien, hasta aquí hemos visto la transformación digital, hemos visto las consecuencias. Veamos un poquito si les parece, algunos de los ejemplos de estas tecnologías. De mobile no vamos a hablar mucho porque todos ustedes lo tienen en sus manos. Tienen seguramente una tablet que pueda ser movible o una laptop que pueda ser movible o tienen un celular inclusive que es personal y lo tienen bastante a su mano y conocen bastante bien para qué sirve. O sea, saben que en todo momento 24/7 pueden comunicarse desde cualquier parte y que encima está asociados a ustedes. Entonces, que alguien sabe dónde están ustedes porque sabe dónde está tu iPhone, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea que esa es la parte de mobile, esa la conocemos muchísimo. Pero vamos a hablar de Big Data, por ejemplo. ¿Qué cosa es Big Data? Big Data es lo mismo que hemos hecho siempre de manejo de datos, pero ahora a una escala bárbara. Fíjense cómo ha evolucionado la cantidad de datos que se generan. Ahí vemos en el año 86, 93, 2000 y 2003, cómo ha ido evolucionando en la línea verde la data digital, la cantidad de datos que se almacenaban. Y en la línea gris, cómo ha ido evolucionando la cantidad de datos analógicos, es decir, cuando se escribían, por ejemplo, en papel, digamos, los libros y todo ese tipo de cosas, eran datos analógicos. Y los datos analógicos eran más que los digitales, hasta que los digitales comenzaron a crecer y alrededor del año 2000 se produce el empate. A partir del empate, pues el resto es historia, ¿no? Lo de digital crece exponencialmente, mientras que lo analógico inclusive comienza a decrecer. Y a la derecha pueden ir viendo cómo ha subido del 2007 al 2020. Para que se den una idea, del 2010 al 2020 la cantidad de datos generados han multiplicado por 50. Y en los 2 últimos años se ha generado más data que en toda la historia anterior de la humanidad. Entonces imagínense la barbaridad de la velocidad a la cual se viene generando datos. Esos datos tienen que ser manejados. La forma de manejarse es justamente con esta tecnología que se llama Big Data. ¿Y qué cosa es Big Data? Son programas que nos permiten manejar ingentes cantidades de datos. Estos datos tienen 3 características o 4 características. Una, que tienen un volumen gigantesco, como acabamos de ver. Pero no solamente tienen un volumen gigantesco, sino que antes los datos eran solamente o números o palabras o cosas de ese tipo. Pero hoy los datos pueden venir, por ejemplo, en fotos. Los datos pueden ser videos. Los datos pueden ser música. Los datos pueden ser sentimientos expresados en las redes sociales. Y todo ese tipo de datos se manejan. ¿Cómo no se manejarán? Si fíjense, por ejemplo, que hoy día ustedes llegan a algunos aeropuertos del mundo, tienen el identificador de imagen y el identificador de imagen los puede rastrear por toda la ciudad, por el identificador de la cara. Pero no tenemos que irnos a otros aeropuertos del mundo.
Ustedes agarran su celular y lo más probable es que su celular tenga identificador de imagen y por imagen de cara puedan entrar al celular. Esto es una combinación de Big Data, ¿de acuerdo?, con inteligencia artificial. Y lo otro que tiene el Big Data es una velocidad tremenda. Se trabaja bastante en tiempo real o en tiempo casi real. Y todas estas 3B deben producir una cuarta B, que es la de valor. Tenemos que ver la manera en que esto se convierte en valor. Luego, ya con la data, pues podrá variar la manera en la que yo tome las decisiones. Y podrá comenzar con lo que pasaba antiguamente, que era teníamos, que es lo que figura en la parte superior, que es, trabajábamos con data, es cierto, poca data, había mucho de experiencia y mucha de intuición, y en función de eso, del análisis de la data más el input humano, tomaba una decisión, y la decisión me llevaba a una acción. ¿De acuerdo? Pero esto va evolucionando. Y entonces luego resulta que ahora tengo la data y comienzo a utilizarla para análisis descriptivo. Oye, ¿qué es lo que ha sucedido? En función de lo que analizo, le meto input humano, en función de lo que sé, de que analizo qué sucedió con viendo la data, le meto el input humano y tomo la decisión y la decisión me lleva a la acción. Pero así como hago el análisis descriptivo, podría ser un análisis prescriptivo, que me lleve más bien no solamente a entender qué sucedió, sino qué debería ser. Y entonces yo podría tener data que me diga, por ejemplo, que si los inventarios llegan a estar por debajo de algo que van a ir aprendiendo, que es un punto de repedido, un nivel mínimo de inventario, yo tengo que pedirlos, porque si no los pido, estos inventarios, pues cuando me llegue, ya me voy a encontrar que la demanda ha seguido aumentando y me voy a quedar sin stock. Entonces, esta data prescriptiva me ayuda a estos análisis al apoyo de las decisiones. Pero también los podría hacer automáticos. Podría ser que cuando ocurra eso, el disparador me lance automáticamente a una acción. ¿De acuerdo? Y todo eso justamente analizando la data. Es lo mismo que yo podría decir. Oye, tengo una data, cuando tengo un sensor que me dice que el horno está muy caliente, automáticamente decide que si el horno está muy caliente, tiene que bajar la temperatura. O si llega a ciertos niveles, tiene que cortar el suministro. Y cosas de ese tipo. Esto es lo que les podría contar con respecto al Big Data. Con respecto a la inteligencia artificial, les podríamos hablar mucho más, pero yo creo que con esto nos podemos dar un poquito de idea. Respecto a la inteligencia artificial, la primera parte que les quería contar, que es la parte de la izquierda, es que la inteligencia artificial tipo las películas como Matrix, por ejemplo, lo que se le llama inteligencia artificial general o General Artificial Intelligence, pues no existe todavía. ¿De acuerdo? Y viene la promesa de que esto va a existir pues dentro de 30 años. Hace muchos años que se dice que dentro de 30 años. Entonces, probablemente dentro de 30 años o dentro de 100 años podrá ser que la inteligencia de las computadoras sea similar a la inteligencia de los seres humanos. Ese es General Artificial Intelligence. Que una computadora pueda tener la complejidad de inteligencia que tiene el cerebro humano. Pero hoy estamos bastante lejos de eso. Lo que sí hay hoy día es lo que se llama la inteligencia artificial específica o narrow. ¿Qué significa? Que para ciertas cosas específicas yo hago ciertos programas en la computadora de tal manera que eso lo puedan hacer igual que lo haría un humano. Entonces, de esa manera, por ejemplo, tengo computadoras que pueden jugar ajedrez como juega un humano, o inclusive mejor, tal es así que han derrotado al campeón mundial de ajedrez. Pudiera ser computadoras que arman un cubo de una manera mucho más rápida, o podría ser computadoras que, por ejemplo, me preparan cócteles cuando yo le digo el nombre de los cócteles. ¿Y todo eso qué cosa es? Inteligencia específica, es decir, son muy buenas haciendo aquello para lo cual han sido diseñadas o programadas. Podrían ser muy buenas, por ejemplo, para pronosticar cuándo va a fallar una siguiente máquina, o para analizar quién me está haciendo trampa con, por ejemplo, el registro de viajes dentro de la compañía, ¿no? Entonces, oye, me están haciendo trampa porque me están poniendo facturas que no amarran muy bien con lo que debería ser lo lógico para alguien que está saliendo de viaje, y eso lo puede detectar la inteligencia artificial, en vez de que ustedes estén buscando quiénes son los que están presentando facturas raras o cosas de ese tipo. Eso es en cuanto a la inteligencia, que como les decía,
la inteligencia general, o sea, pensar que las máquinas lleguen a pensar como los seres humanos, está lejos, no se descarta, pero podrá ser en 30 años o podrá ser en 100 años. Eso habrá que verlo. Lo que sí es cierto es que cada vez la potencia es mayor, pero para cosas específicas. Hay cosas específicas hoy día con inteligencia artificial. Un computador puede ser mejor y más preciso que un radiólogo especializadísimo en detectar casos de cáncer, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Eso se hace entrenando a una computadora. Entonces, como el ejemplo de la derecha, por decir, hay un pajarito, entonces ese pajarito, imágenes del pajarito se van pasando por la computadora y se le va diciendo a la computadora, ¿pajarito o no pajarito? Y la computadora dice pajarito. Si se equivoca, se le sanciona, se le dice, te has equivocado, computadora. Si acierta, le dices, buena, has acertado. Y de irlo haciendo eso repetidas veces, la computadora va aprendiendo. Va aprendiendo a distinguir cuándo es un pajarito y cuándo no es un pajarito. Eso se llama un modo de identificación de imágenes, digamos, dentro de la inteligencia artificial. Y cuando uno va poniendo esas capitas que están ahí, por esa red que ven ahí, son capas que van funcionando de una manera parecida como funciona el cerebro humano, las neuronas. Por eso se le llama redes neuronales a la tecnología o a la herramienta, digamos, que permite ese tipo de aprendizaje. ¿Qué es lo que ha hecho posible que se desarrolle la inteligencia artificial? Porque los conceptos de inteligencia artificial, fíjense, existen desde los años 50. Lo que pasa es que antiguamente no tenían el poder de procesamiento que tienen las computadoras ahora, no tenían algoritmos, tenían muchos de los algoritmos que se usan ahora, más algunos adicionales que se han desarrollado a partir de los 80, pero sobre todo, además de esas dos cosas, lo que hoy tienen que no había antes es la cantidad de data gigantesca que se necesita para entrenar al computador. Porque la inteligencia artificial parte de eso, de un entrenamiento. Se entrena al computador para hacer ciertas actividades específicas. Esa es la lógica. Y lo que se le programa tiene que tener la capacidad de seguir aprendiendo conforme va avanzando el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial? Pues los tipos de inteligencia artificial son, por un lado, por ejemplo, cuando ustedes agarran su celular y le dan una instrucción o una pregunta hablada, o cuando escriben en Google y se están dando cuenta, o en el Gmail, en el Outlook, y van escribiendo y les va adivinando palabras, están trabajando dentro de lenguaje natural de procesamiento. Es el Language Processing o NLP, Natural Language Processing, es justamente un modo de inteligencia artificial o un tipo de inteligencia artificial que permite que la computadora entienda el lenguaje natural. Uno puede decir, aló Siri o hola Siri, despiértame dentro de 30 minutos. ¿Cómo lo puede hacer eso? Por lenguaje natural. Lo otro es Machine Learning. Machine Learning sirve para predecir cosas. Oye, ¿cuál va a ser el resultado del partido, por ejemplo? Pues en base a la historia, predecirá. Pero no solamente sirve para predecir esas cosas, sino para predecir, por ejemplo, cuánta gente va a llegar a un supermercado a ciertas horas y en función de eso, pues tener más o menos cantidad de cajeros en el supermercado. O para predecir cuándo se va a malograr una máquina y por lo tanto estar un ratito antes de que se malogre y ahí hacer la intervención mecánica o electrónica o lo que necesite ahí de mantenimiento. Lo otro es speech o speech recognition, que es lo que permite hablarle a la computadora o al celular y el celular me transcriba en escrito lo que yo le he hablado, lo que le he dictado. Le dicto cosas y me escribe. O le digo que me lea texto escrito y el computador o el teléfono me lo lee. Eso es speech. Y muchos de ustedes tendrán esas aplicaciones y seguro varios de ustedes también las utilizarán. Lo otro es lo de visión. Lo de visión es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, Amazon tiene una tienda que se llama Amazon Go, donde uno entra a la tienda, no tiene ninguna persona a la tienda, entra a la tienda, pasa su tarjeta de crédito cuando entra, se abre la puertecita, entras a la tienda y la tienda te poncha con su cámara. Tiene una cantidad enorme de cámaras de alta resolución, te fija los datos de la cara, digamos, y te rastrea a lo largo de todos tus movimientos en la tienda. Eso para todas las personas que van entrando a la tienda. Y con la cara
y por otro lado va registrando si tú sacas algo del anaquel o pones algo del anaquel. Si en la medida que vas sacando del anaquel y lo vas poniendo en tu cesta, te va acumulando tu cuenta. Y cuando tú sales del Amazon To Go, lo único que haces es salir. Simplemente. No tienes ni que pasar tarjeta porque ya tuvo el dato cuando entró. No tienes que pasar producto a producto porque ya te lo registró y sabe que eres tú por la cara que te la va llevando a lo largo de todo el recorrido de la tienda. Eso se llama visión o reconocimiento de imágenes. Y así igual hay otras cosas que son sistemas expertos, planificación y optimización y robótica. ¿De acuerdo? Vayamos entonces al Internet de las cosas. El Internet de las cosas, ¿qué cosas son? Pues el Internet de las cosas son dispositivos que están conectados a computadoras, es decir, computadorcitas que conversan con computadoras más grandes. Ese es el Internet of Things. Y esto se conversa muchas veces a través de la nube. ¿Y qué es lo sorprendente? Lo que ven en ese gráfico, por ejemplo, es desde el año más o menos 80 o por ahí 88 hasta el año 2020, cuántos billones de aparatitos se han venido conectando hacia el Internet. Y miren cómo viene la escalada, ¿no? Viene una escalada de manera impresionante, a tal punto que en el año 2020 ya estamos en 50 billones de aparatos conectados. Esos aparatos van desde celulares de repente, por ejemplo, que son pequeñas computadoras, pero sobre todo, además de los celulares, van cosas tan chiquitas como sensores, como los relojes, por ejemplo, que le llaman wearables a todo ese tipo de cosas, que son dispositivos que usan los seres humanos, o tarjetas, o autos, digamos. Imagínense, cada auto tiene una serie de dispositivos electrónicos que tienen su propia computadora, y muchos autos ya mandan eso a su señal, a la nube, y de la nube va a la principal y le va llevando un control de cómo van haciendo los consumos o los rendimientos de los autos. O también, pues el caso de los autos autónomos será un caso de Internet of Things. Hay más cosas de Internet of Things. Por ejemplo, hay muchas casas que ya tienen lo que se llama domótica, que son dispositivos por los cuales uno entra y, por ejemplo, le da la instrucción a través del celular o hablando, le da la instrucción para que se bajen las luces, se prendan las luces. Por habla puede reconocer la cerradura de la casa y dejarlo entrar porque le reconoce la voz y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que llamamos Internet of Things. Esto tiene aplicaciones pues en muchísimos ámbitos. En el caso de las casas, como les decía, para entretenimiento, pues hay una serie de dispositivos, digamos, que están conectados, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando los chicos están jugando con sus juegos de realidad virtual y se ponen sus anteojos de realidad virtual, esos anteojos están conectados por Internet of Things con la computadora. Entonces, además de la tecnología de realidad virtual, hay una tecnología de Internet of Things. Y también para temas de salud, como les decía, o sea, yo tengo un reloj de Apple y en mi reloj me salen los electrocardiogramas cuando yo quiero. Y así otras personas tienen un dispositivo muy parecido que les puede tomar el azúcar si es que son diabéticos y distintas cosas, o saber cuál es el estado de ánimo o cosas por el estilo relacionados con la salud. ¿De acuerdo? Luego, también en transporte, por ejemplo, este Internet of Things o esos sensores son los que pueden conseguir que el transporte, desde que se recoge la uva, por ejemplo, hasta que se lleva al puerto, asegurarse que ha sido llevado en un camión refrigerado o en medios refrigerados debidamente a lo largo de todo el camino. ¿Por qué? Porque va saliendo con este Internet of Things. Esos controladores de temperatura van reportándola, van midiendo la temperatura y reportándola permanentemente. Y así sucesivas cosas, o sea, igual en el reparto de energía eléctrica, igual en la defensa nacional, igual, como les decía, en otros casos de retail, digamos, con lo que se llaman los dispositivos que permiten conocer dónde están las piezas dentro de los almacenes y muchas cosas demás. Para que se den una idea de la importancia del Internet de las cosas en la cuestión de generación de data, miren, este es un prototipo, digamos, de vehículo autónomo y se espera que este vehículo genere 4.000 gigabytes de data
todos los días, cada día del año. Y esto parte lo generará de la data por cámaras que tendrá, que son Internet of Things, radares, que también lo son, sonares, GPS o LIDARs, que son una especie de radar, digamos, que lleva para detectar también las cosas que están alrededor. Muy bien. Entonces, ya hemos podido ver lo siguiente hasta el momento. Hemos visto lo que es transformación digital, ¿de acuerdo? Hemos visto las consecuencias, hemos conversado un poquito sobre 3 casos de de transformación digital, 3 de las herramientas, y hemos conversado un poco más de mobile también, aparte de estas 3 tecnologías. La otra tecnología base viene a ser el cloud, que es la nube, y la pregunta es, ¿cómo impactará en nosotros? ¿Y cómo impactará en nosotros en la profesión de contabilidad, por ejemplo? ¿Cómo impactará en nosotros en el empleo? ¿Cómo impactará en nosotros en las empresas? ¿Y cómo impactará en nosotros en la sociedad? Y yo les quería preguntar, y que me registren por el chat, si creen que el empleo con la transformación digital va a aumentar o va a disminuir el empleo. O sea, ¿va a generar desempleo o va a generar más bien más demanda de empleo? ¿Qué esperan ustedes que pase? Con las empresas, ¿qué creen que pase? ¿Quebrarán las empresas o se verán más bollantes las empresas? Y a nivel de sociedad, ¿qué creen que pase? ¿Habrá más oportunidades y más igualdad o se generará más desigualdad? Quisiera que por favor se tomen unos segunditos y me respondan eso por el chat y yo les paso a contestar. ¿Qué cosa es lo que yo creo que va a pasar? ¿De acuerdo? Entonces, más demanda de empleo, va a aumentar, más desigualdad. A ver, quiero ver más opiniones. Más desigualdad. ¿Algo más? Muy bien, más igualdad. O sea que las opiniones están divididas. Vamos a ver. Primero, en lo que nos toca a nosotros, digamos. En la profesión de contabilidad, ¿qué va a pasar? Pues un cambio tremendo. El contador tradicional está en serios aprietos. Si es que el contador tradicional lo que hace es registro de información y toma de asientos contables, eso progresivamente lo irá haciendo directamente el computador por una cosa que, como les dije, que es una mezcla de automatización con inteligencia artificial que se llama Robot Process Automation. Pero donde sí habrá demanda es para el análisis de la información, donde los análisis sencillos los hará la inteligencia artificial, pero será necesario trabajar sobre análisis más complejos de información o sobre temas tributarios o cosas de ese tipo. ¿Qué va a pasar en el empleo? Y ahí, pues ustedes van a escuchar muchas opiniones. ¿Yo qué creo que va a pasar en el empleo? Yo creo que en el empleo a corto, lo que va a pasar es un shock de empleo, donde va a haber mucho desempleo por la automatización. Si bien es cierto que se va a necesitar más gente para entrenar las computadoras con la data y más gente para programar, creo que va a haber un shock. Pero pasado el shock, yo creo que lo que se va a generar es muchos nuevos empleos de más calidad, ¿de acuerdo? Y se van a satisfacer más necesidades humanas o se van a satisfacer las necesidades humanas de manera cada vez mejor y manera más sofisticada. Entonces, creo que a corto va a haber un shock de desempleo, pero creo que a largo plazo se van a ir generando nuevos negocios. ¿Qué va a pasar en las empresas? Pues algunas empresas cambiarán y muchas no cambiarán y la verán pasar. Ustedes se acuerdan que había una empresa que se llamaba Blockbuster, o se acuerdan de una empresa que se llamaba Kodak. No sé cuántos de ustedes tienen retratos de chiquitos todavía con cámaras Kodak. De repente algunos de ustedes. Entonces, todos ellos van a ver que van a haber empresas gigantes que no se adapten y que morirán. Pero van a ver el nacer también de muchas empresas que van a nacer a esa prosperidad. Entonces va a haber mucho cambio en las empresas. Y en la sociedad, si no hacemos nada, me temo que la sociedad va a haber más desigualdad. Y ese sería un problema. Va a haber desigualdad entre las empresas líderes, digamos, en temas de transformación digital y entre las personas mejor capacitadas y mejor preparadas en estos temas, no solamente la transformación digital, sino profesionales en general. Van a ser potenciados porque la profesionalidad va a ser potenciado. Entonces sí es importante que hagamos algo a nivel social, a nivel
y esto no significa volvernos una sociedad comunista, ni una sociedad, socialista, sino dentro de un mundo capitalista, indudablemente algo tenemos que hacer para no permitir que se produzca una diferencia de desigualdad muy grande entre los que tienen ese conocimiento y los que no tienen. ¿Y por qué se va a producir la desigualdad? Por un tema de oferta y demanda. Entonces, lo que haya mucha oferta y mucha demanda, perdón, y poca oferta, pues ganarán muchísimo, y los demás irán quedando un poquito rezagados. Y más todavía aquellos que no consigan reinventarse o que no consigan modernizarse. Pues bien, eso es lo que tenía preparado para conversar con ustedes, y ahora pues daríamos lugar a la parte de preguntas y respuestas, si les parece. Este asunto de la desigualdad, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son las fuentes de desigualdad? La fuente de desigualdad es porque, como les decía, ¿no? O sea, hay un tema de oferta y demanda, ¿no? Va a haber mucha demanda de gente calificada en temas de data analytics, de temas de programación sofisticada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos van a ser pagados de una manera muy alta, van a ser muy altamente remunerados. Pero, por ejemplo, el trabajo rutinario, ya no el trabajo mecánico rutinario, sino el trabajo de empleado rutinario, va a ser hecho normalmente por computadoras. Entonces, si alguien solamente se quedó a ese nivel, para poder conseguir un empleo, lo va a conseguir a niveles muy bajos de sueldo. Ese es un poquito lo que pasa. Cuando hubo la primera, la segunda revolución industrial, al trabajador manual, digamos, al trabajador manual, se le automatizaron muchas tareas. Y al automatizarse muchas tareas, hubo más oferta de mano de obra que demanda. Eso produjo mucha gente muy pobre, y esa pobreza y esa desigualdad fue justamente lo que generó que apareciera Marx, que apareciera Lenin y que aparecieran varios otros luchadores sociales. Independientemente, no tiene nada que ver con que creamos o no creamos en su ideología, pero aparecieron como una reacción a que había un mundo demasiado desigual. Miren las palabras que estoy diciendo. Si ya desigual es malo, ¿de acuerdo? Imagínense demasiado desigual. Entonces, si ahora no hacemos nada, pues seguramente también va a haber convulsión social en algún momento del camino. Entonces, por eso es importante que hagamos algo. Y lo otro que tenemos que hacer algo es con los temas de privacidad. El nivel de intimidad que puede llegar a conocer un aparatito de estos de nosotros es enorme. O sea, lo que sabe Facebook de nosotros, lo que sabe Google de nosotros, y lo que saben estos aparatitos de casa como el Alexia y cosas por el estilo, pues es altísimo. Y entonces, si no se maneja con ética, pues puede generar también otra serie de problemas. ¿Hay algunas manos levantadas, por favor? Adelante. Bueno, mi pregunta es si para poder avanzar también y no existe una gran índice de desigualdad, se debería invertir más en educación. Es una tarea, excelente pregunta, Abraham. Mira, para los gobiernos, no solamente para el gobierno peruano en el mundo, pero obviamente con más razón para nosotros que partimos en desventaja, es fundamental tener una política clara de cómo debemos correr la ola de la transformación digital. Nosotros tenemos la oportunidad de saltarnos un poquito la industrialización, es decir, de no llegar a ser un país totalmente industrializado, pero sí llegar a ser un país que entre en la transformación digital. Y para eso es muy importante que haya una política nacional, donde juegue de manera importante el Estado, pero donde también jueguen las empresas privadas que participan aquí en el país, y que participen también las universidades, digamos, en la academia y los institutos, y que de esa manera coordinada puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades de tecnología. La educación es fundamental, pero hay varios conceptos. Hay la educación que van a recibir ustedes, pero la educación que tienen que recibir la gente de mi época. Yo tengo 58 años, teóricamente debería seguir trabajando por lo menos unos 7 años más, y la gente como de mi época o un poco menor que yo, necesita lo que se llama reskilling, es decir, que le vuelvan a desarrollar habilidades para estar preparado para este nuevo mundo, donde lo que se va a necesitar no solamente es acordarse o tener buena memoria, sino más bien ser capaz de resolver problemas, de tener buena empatía con la gente, de saber trabajar en equipo, y una serie de cosas que no son solamente tecnológicas, sino también de habilidades blandas.
Otra pregunta. Sí, Santiago, por favor, habilita tu micro para que puedas realizar tu pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, mi pregunta iba más que todo sobre, en unos años es 100% seguro de que muchos avances tecnológicos se van a dar y esto va a hacer que muchas empresas opten por por herramientas que permitan una realización de labores más automáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasará con la tasa de empleo en estos años venideros? Porque definitivamente esto va a cambiar cómo nosotros percibimos esa tasa de empleo. Muy bien, muy buena la pregunta, Santiago. Lo que va a pasar con el empleo, yo me temo que el empleo va a pasar una cosa, la parte del empleo, la parte de las horas trabajadas de poco valor añadido, o sea, muy repetitivas, van a ser automatizadas o reemplazadas por las computadoras. Y la parte creativa va a ser potenciada. Entonces, en muchos casos, muchos empleos, lo que va a pasar es que esos empleos van a ser enriquecidos. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo soy contador, mi parte mecánica me la va a reemplazar el computador, pero me va a dejar tiempo y me va a dar herramientas para proyectarme mucho mejor a analizar qué podría pasar en mi compañía ante distintos escenarios. Por eso me parece también muy atinado que ustedes vean el tema no solamente contable, sino también financiero, y entonces van a ver de una manera más integral, digamos, la situación de la compañía, porque van a tener el tiempo y van a tener las herramientas para potenciar sus capacidades, ¿de acuerdo? Y todo esto en un ambiente que no sea autónomo, sino un ambiente con gente de distintas habilidades y distintas capacidades, y por eso sus habilidades blandas también es muy importante que se desarrollen, sus capacidades de interacción, su empatía y una serie de cosas. Pero bien, independientemente de que esto va a pasar en muchos trabajos, en el balance general va a haber mucha automatización. Y la automatización va a generar muchos puestos que ya no se necesiten. Y muchas personas que no van a estar capacitadas para asumir los nuevos puestos. Eso va a producir dos cosas. Un desempleo en esa parte de la población y una demanda de empleo no satisfecho en la parte alta del desarrollo de nuevas capacidades, digamos. Eso va a limitar el desarrollo de las empresas por un tiempo. En la medida que se vaya corrigiendo la falta de de oferta para las cosas sofisticadas, no solamente se corregirá parte del desempleo, sino sobre todo se permitirá que muchas más empresas puedan avanzar y crear más riqueza y más necesidad para ir incorporando a más personas a la población, al empleo. Pero todo esto será posible siempre y cuando se consiga que esa población que está dejando de tener empleo repetitivo se entrene para que pueda ser capaz de adoptar ese nuevo empleo no repetitivo y más creativo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Creativo y de repente más ligado a temas de tecnología y cosas por ahí. Esa sería un poquito mi visión. No sé si hay más preguntas. Sí, tenemos una pregunta por el chat. Es de Antonella Mendoza. Dice, ¿usted cree que la carrera de contabilidad en un mundo con bastante tecnología será útil? Sin duda, pero siempre y cuando la carrera de contabilidad también se reinvente. Si vamos a hacer la misma carrera de contabilidad que enseñaran en mi época, van a tener problemas porque buena parte de las enseñanzas van a ser automatizadas y les van a faltar herramientas para potenciar las otras cosas que se necesitan. Entonces, sí es necesario, contabilidad es una de las carreras que necesita una transformación importante y un esfuerzo importante de salir del registro a pasar al análisis. Del registro y la consistenciación del registro a pasar al análisis y a la proyección y a las simulaciones y a ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que se va a necesitar, pero se va a necesitar de una manera redefinida. Y yo felicito a la Universidad de Piura por estar justamente avanzando de una manera bastante innovadora en esa línea. Gracias. Profesor Gallo, no sé si quiera pasar a hacer el cierre. Se nos acabó el tiempo para las preguntas. Ok, muchas gracias a don Hugo Alegre. Una magnífica conferencia. Nos ha
ilustrado sobre unos temas que nos van a impactar la vida. Justamente lo llamamos a él para que nos hable de esto porque estamos trabajando en la carrera de contabilidad, reorientándola hacia hacerlo más poderoso, porque las herramientas que se vienen le van a dar muchísimo más poder. Felizmente, las tareas que tienen mediana complejidad, lo que están haciendo las empresas americanas es hacer outsourcing a otros países. Y Perú puede captar un buen mercado de contabilidad internacional haciendo outsourcing de una parte de la contabilidad. También, indudablemente, hay otra parte que estamos trabajando, es la parte de habilidades blandas. Hay unas partes que la inteligencia artificial no va a poder nunca superar, que se llama Artificial Intelligence Resistant. O sea, son cosas resistentes a la actividad, a la inteligencia artificial. Por ejemplo, la capacidad de juicio, la capacidad de razonamiento, la capacidad de convencer a la gente. No nos olvidemos que estamos en un asunto humano. La Universidad de Piura habla de mejores personas y mejores profesionales. La parte humana no va a ser nunca sustituida. Y en contabilidad estamos orientándonos hacia dos nichos. La parte de utilizar, ya estamos trabajando en ese tema, las nuevas tecnologías a favor de una mayor potencia del contador, y la parte humana también, ¿no? La parte de desarrollo humano de la gente. Los invito a analizar esta carrera bajo esa perspectiva, ¿no? Que es otro tipo de contabilidad con otro tipo de recursos más potente. Les agradecemos mucho su tiempo. Justamente en lo de habilidades blandas tenemos otra conferencia sobre habilidades blandas, que es la parte humana, que también es muy importante en el desarrollo empresarial y personal, que está también en el link que se le han enviado de invitación. Reiterando nuestro agradecimiento al expositor, a los organizadores de este evento y a los participantes, nos despedimos y los esperamos en ver la otra cara del asunto, que es las habilidades blandas. Muchas gracias. Gracias.